La energía nuclear produce temor en algunos y fascinación en otros. Hemos perdido la cuenta de las series, de las películas que inmortalizan accidentes aparatosos, desgraciados, pero lo cierto es que es la segunda tecnología en generación eléctrica en España. En Francia la nuclear va a más, pero en España nadie plantea ya algo así. ¿Por qué? El quinto párrafo, un podcast de Infolibre. Con Daniel Basteiro. Bienvenidas, bienvenidos al quinto párrafo, una conversación de Infolibre para quienes van más allá del titular. Soy Daniel Basteiro, el director de Infolibre, y si estás escuchando este podcast es gracias a las socias, gracias a los socios que apoyan el periodismo de investigación, que se comprometen con los artículos en profundidad sobre estos temas que no se agotan, como decimos en un tuit, y sobre cómo se investigan también. Charlo más o menos cada semana con periodistas que los conocen muy a fondo. Javier Martínez, ¿cómo estás? Muy bien, Daniel, encantado de estar aquí en este nuevo formato. Javier sigue los asuntos climáticos y de energía en Infolibre, entre otros muchos, y hace unos días publicó un análisis en el que explica lo que podremos resumir con la frase del Nobel de cuyo nombre no quiero acordarme. ¿En qué momento se jodió, con perdón, la proliferación de centrales nucleares en España? Conocer cuándo y por qué es hoy más interesante que nunca, yo creo. Por muchos motivos. Por los precios récord de la electricidad, porque Francia sigue avanzando en su camino nuclear y porque en España hay algunos sectores, sobre todo en la derecha, que consideran casi un fetiche la energía nuclear. Pero vamos, Javier, a ponernos en situación de la mano de Samuel Martínez y enseguida lo comentamos. ¿Te parece bien? Estupendo. Espero que la situación que estamos viviendo en España, con un intervencionismo terrorífico en todo lo que son el sistema eléctrico, sea una situación que se pueda reconducir. Son palabras del presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán. Las pronunció hace pocos días en un acto en Bilbao y dan cuenta de cuál es el clima que se respira en las relaciones entre los grandes generadores de energía, las eléctricas, y el gobierno. Se trata de una situación drásticamente distinta a la que se vive, por ejemplo, en Francia, donde Macron acaba de anunciar una inyección de 1.000 millones de euros a la energía nuclear. Debemos prepararnos absolutamente para las tecnologías disruptivas y la transformación profunda de la energía nuclear. En definitiva, los pequeños reactores nucleares son mucho más moderados y seguros. En España, tal y como explica el periodista Javier Martínez, el camino es más bien en la dirección opuesta. Los esfuerzos se centran en las renovables. Las energías nucleares, en cualquier caso, sí cumplen un papel importante en las estrategias de las empresas eléctricas, aunque casi como una especie de ariete, un arma en las negociaciones con el gobierno. Sin embargo, las propias eléctricas saben que sería poco rentable para ellas confiar su futuro a la energía nuclear, pero ¿por qué? ¿Cuáles son los números del sector en España? ¿Por qué en Francia sí interesan las nucleares y en España no? ¿Por qué, Javier? ¿Por qué en Francia sí y en España no? ¿Es una cuestión casi de identidad? Yo creo que en España la decisión de no contar con la nuclear tuvo una parte ideológica, sin duda, pero también una parte económica y técnica. Se decidió en un determinado momento que algunos costes no eran asumibles. En Francia yo creo que sí tiene una parte muy importante de identidad. En el país galo la nuclear la lleva una empresa pública, un monopolio estatal abrumador que es símbolo de soberanía energética para los franceses, de independencia con respecto a la Unión Europea. Ahora mismo Bruselas está intentando desguazar ese monopolio y se va a encontrar con una gran resistencia por parte tanto del gobierno francés como de los propios franceses. ¿Y hubo un momento en el que España llevase el camino de Francia y decidiera, bueno, pues ahora ya no nos interesa, no es buen momento, no es buen camino? Efectivamente, durante los 80 había un plan nuclear en España que era bastante ambicioso y entre el 83 y el 94 se tomaron una serie de decisiones que se conocen como la moratoria nuclear, que al final hizo que no se conectaran a la red determinadas centrales que estaban incluso ya casi terminadas. Estoy hablando de Lemóniz o Valdecaballeros. Esto fue una parte de la decisión por la cual no seguimos el camino de Francia, pero también hay otra parte muy importante, que es que España es uno de los países de la OCDE
con menos participación del Estado en las centrales. Eso marca una diferencia con Francia. Y eso fue determinante, ¿no? Es decir, lo que ocurrió fue, entre otras cosas, que el Estado no apostó por eso. Efectivamente, y la ventaja que ahora mismo tiene Francia en el sistema eléctrico con respecto a las nucleares, que es que ofrecen un precio estable a los ciudadanos, solo se puede ejecutar porque es una empresa pública y porque determinadas decisiones se tomaron antes de las directivas de la Unión Europea que establecieron el mercado único. Entonces, digamos que hay dos diferencias clave. Una es una apuesta por la nuclear, que en España no sucedió, y otra es una apuesta por lo público, que en España no se hizo y se desmanteló. ¿Cómo de costoso es construir y explotar una central nuclear en España? Porque hay quien ahora habla de construyamos nucleares, ¿no? Como si fuera algo fácil, no lo es, ¿no? No, para nada es fácil. Evidentemente, una central nuclear tiene una gran ventaja, sobre todo en el contexto en el que tenemos, que es que no emite gases de efecto invernadero. Y eso pueden ser aliadas muy valiosas, pero ni es barato ni es fácil. Es difícil cuantificar exactamente en números, pero te pongo un ejemplo, Daniel. En Reino Unido ahora mismo está precisamente la empresa pública de la que hablamos en Francia, EDF, está construyendo una central nuclear en Reino Unido, Hinkley Point, que en 2019 saltaba la noticia de que iba a costar 3 veces más de lo presupuestado. Estamos hablando de 25.500 millones de euros. Esta inversión evidentemente tiene que ser amortizada por parte de las eléctricas y es muy difícil llevarlo adelante sin unas condiciones de financiación por parte del Estado que permitan esa amortización rápida. De hecho, esto es probablemente el núcleo del conflicto actual entre la empresa y el gobierno en España. Javier, hablemos del recibo de la luz. Con la electricidad en máximos, y ya llevamos un tiempo así, hay quien dice, si tuviéramos muchas nucleares, pues seríamos autosuficientes o al menos pues mucho menos dependientes del exterior. ¿Sería la solución a la escalada de precios? En Francia, el precio del pool, del mercado mayorista, marca unos niveles similares al de España. Es decir, en Francia, a pesar de que tienen muchas más nucleares que nosotros, el gas natural sigue marcando el precio por el diseño europeo que la Comisión Europea sigue queriendo mantener. Entonces, la diferencia con Francia es esa, es cómo se articula la factura. En España, si no cambiáramos de modelo hacia uno más parecido al francés, que a Bruselas no le gusta absolutamente nada, seguiríamos pagando exactamente lo mismo. Tendríamos una ventaja, por ejemplo, con respecto a la generación de emisiones, que como sabemos es muy importante y tenemos unos objetivos que cumplir a 2030 y a 2050. Pero con el modelo actual que tenemos en España y que implanta la Unión Europea, los precios serían similares, quizá un poco menores, pero no marcarían una gran diferencia. Lo cual habla de la necesidad también, yo creo, de cambiar ese modelo, ¿no? Porque si da igual la fuente de energía que utilices, sea nuclear, sea renovable, al final si tienes un poco de gas en el sistema es el que marca el recibo, al final esto de la soberanía energética es poco menos que una utopía, ¿no? Esa es la pelea que está librando el gobierno español en el seno de la Unión Europea y que por ahora, según lo que sabemos y según las intenciones del Ejecutivo Comunitario, no parece que vaya a ser ni muy fácil ni que vaya a tener una solución rápida. Tenemos un sistema en el que cada vez hay más renovables, pero que a la hora de pagar la energía da un poco igual porque dependemos no solamente del gas natural, sino de dinámicas que escapan a nuestro control. Véase la reducción de oferta por parte de Rusia, véase los problemas de Argelia con Marruecos. Eso evidentemente es una falta de soberanía energética que creo que no se solucionaría con más nucleares, sino con un cambio drástico de modelo. Hace unas semanas en Infolibre nos hicimos eco en un artículo que también firmabas tú de la amenaza de las grandes eléctricas, de las grandes nucleares también, de desenchufar sus centrales. Decían que no les salía a cuenta. ¿En qué quedó todo aquello? ¿Era todo un farol? No sabemos si es un farol todavía porque, bueno, las negociaciones están vigentes. En todo caso, solamente 2 de las centrales nucleares pueden cerrar a corto plazo porque tienen que renovar su licencia. Entonces, lo que viene a decir el gobierno es que hasta 2030 no se esperaba que el mercado de carbono sufriera una escalada tan intensa que subiera tanto los beneficios que considera el gobierno extraordinarios. Entonces, bueno, básicamente lo que dice el Ejecutivo es que en 2019, cuando estaban las eléctricas muy contentas y muy deseosas de deshacerse de su parque nuclear,
ya estaban recibiendo los beneficios que ahora mismo se les tiene garantizados. Y en 2019 les parecía bien y ahora les parece insuficiente. Ya sabemos lo que pasa en España, hemos hablado un poquito de Francia también, pero y en el resto del mundo, sobre todo con esto que hablamos de que no se emite CO2 a la atmósfera, gases de efecto invernadero, ¿está avanzando la energía nuclear o no? Está estancada, es decir, aproximadamente y en términos generales, la potencia que se instala nuclear es equivalente a la potencia que se pierde. Hay países, sobre todo en la Unión Europea, con la clara excepción de Francia, que no parecen muy proclives efectivamente a apostar por la nuclear. Tenemos el caso de Alemania, de hecho, que a partir del accidente de Fukushima se deshizo de toda su potencia. Sin embargo, en otros países de medianos y bajos ingresos sí podría ser una alternativa, como reconoce la Agencia Internacional de la Energía. Uh-huh. Pero digamos que en líneas generales en el mundo la potencia instalada sigue similar en los últimos 10-15 años. Cuando uno piensa en la energía nuclear, pues imagina un montón de técnicos en una sala hablando en clave. ¿Es fácil para ti como periodista conocer bien cómo funciona este mundo, acceder a los datos? ¿Hay transparencia? Depende. Hay algunos datos que son fáciles de encontrar. Por ejemplo, podemos saber muy fácil cuántas renovables tenemos, cuánta nuclear tenemos, cuántas centrales de ciclo combinado, y podemos también conocer cuáles son las previsiones del gobierno. Son datos relativamente fáciles de encontrar y de interpretar. Sin embargo, hay dos dificultades para mí clave. Una es saber cómo este mercado mayorista y este sistema tan complejo se plasma en nuestra factura, que al final es lo importante, es lo que moviliza a los ciudadanos y lo que nos puede preocupar. Esa traslación es muy compleja porque la tarifa regulada, el precio voluntario para el pequeño consumidor, está compuesto de muchísimos elementos interrelacionados entre sí y no hay una estimación clara y gubernamental de cuánto pagamos de media, cuánto vamos a pagar, cuánto deberíamos pagar. Son muchas veces análisis ejecutados por organismos externos. Y de todos modos, para mí también lo complicado ya no es solamente encontrar los datos, sino saber qué quieren decir. Uh-huh. Para esto he tenido, llevo desde probablemente 2016-2017 escribiendo del mercado eléctrico con más o menos regularidad y he hablado con muchos expertos para intentar desentrañar cuáles son los detalles, ¿no? Que al final es donde se marca la diferencia y cómo funciona exactamente este mercado. En los comentarios a la noticia, un socio que se hace llamar Blue Boy dice que si la energía nuclear es barata es porque se cumple a rajatabla, son sus palabras, lo de privatizar los beneficios y socializar los costes. Porque hay que almacenar los residuos durante siglos, creo, ¿no? Y porque si hay una catástrofe, pues no hay seguro privado que pueda cubrirla. ¿Puede operar una nuclear privada en el mercado sin apoyo público o al final, de una manera u otra, acabamos pagando todos? Me llama la atención que esta frase que has mencionado, privatizar los beneficios y socializar los costes, fue mencionada por la propia ministra Teresa Rivera en el Congreso Federal del PSOE de la pasada semana. Efectivamente, creo que el apoyo público para la nuclear es esencial, quizá no tanto a lo mejor en la construcción de la propia central, porque pueden adquirir financiación externa y demás, pero sí necesitan unas condiciones ventajosas. De hecho, Iberdrola en una ocasión ha pedido que se le pague euros por el megavatio hora fijos y determinados. Y también es cierto que los residuos nucleares que mencionaba el socio son gestionados ahora mismo por una empresa pública, por Enresa, que además tienen que ser gestionados durante cientos de años. Dice uno de los personajes de la serie Chernobyl que a la verdad no le incumben nuestros deseos, nuestras necesidades, no le importan nuestros gobiernos, ideologías, religiones. Simplemente está ahí para siempre, como los restos nucleares. Para el que la quiera aceptar. Gracias, Javier, por hablarnos un poco más de esta fuente de energía. Gracias a ti. Y a las y los que nos estáis escuchando, pues gracias por acompañarnos en el quinto párrafo, gracias por ir más allá del titular. Si sois socias o socios, sabed que esto es gracias a vuestro apoyo. Si no lo sois, os esperamos. Solo con vuestro compromiso podremos seguir trabajando en historias como esta. Hasta pronto. El quinto párrafo, un podcast producido por Taller de Ideas. Redacción Samuel Martínez. Producción y montaje Santiago Valiente. Infolibre. La información que recibes depende de ti.